resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenas noches, los saludo hoy 29 de septiembre del 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Nos acercamos a Dios con sencillez para comprender su palabra. El tema para hoy es: súbete a la barca. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Buenas noches para todos. Les invito a que estemos muy concentrados en el tema de esta noche, que es súbete a la barca. Le he colocado así entre signos de admiración para que sea como una premura, una invitación urgente. Súbete a la barca. Vamos a orar nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo, por esta nueva oportunidad. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú nos hables. Nosotros vamos a estar atentos a tu palabra. Queremos recibir, Señor, lo que hay en tu corazón para nosotros. Es como un regalo de amor para nosotros. Así lo queremos recibir y lo queremos apreciar. Háblanos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ubiquémonos, por favor, en Mateo capítulo 13. Y vamos a ver inicialmente los 3 primeros versículos. Mateo capítulo 13, verso 1 al 3. Dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y quiero que atendamos estos versículos que a simple vista parece como muy sencillos, como que no son importantes, como que solamente son el preámbulo de cosas importantes que vienen. Quiero recordarles o decirles a los que de pronto no lo saben, que Mateo capítulo 13 es el capítulo en la Biblia que más parábolas tiene. Tiene 8 parábolas. De este capítulo es que he enviado la lista de prédicas que se deben revisar antes del primer foro del seminario de octubre. Son 8 parábolas las que hay acá, son cosas muy profundas, pero esos 2 primeros versículos no solamente son un preámbulo sin interés, sino que hay muchas cosas que debemos rescatar de allí. Quiero que notemos que el Señor habla de por lo menos 3 lugares muy definidos. Dice así, verso 1, aquel día salió Jesús de la casa. Ahí ya la palabra nos muestra un lugar, la casa, número 1. Luego dice, y se sentó junto al mar. Número 2, el mar. Y luego dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca. Número 3, la barca. Entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Así que hay 3 lugares muy definidos aquí. La casa, el mar y la barca. Esos 3 lugares. ¿Qué se dice de la casa? Aquel día salió Jesús de la casa. Jesús salió de la casa. Ahora, empieza el versículo 1 diciendo aquel día. Hace referencia a un día especial, un día que es mencionado en el capítulo anterior. En el capítulo 12, terminando ese capítulo, se muestra cómo el Señor Jesús estaba en una casa predicando, estaba predicándole a los judíos, y él hace una declaración muy tremenda terminando ese capítulo 12 y les dice a los judíos que ellos ya no son su familia, que de ahí en adelante él no los va a considerar como su familia, que los que son realmente de su familia no es porque lo sean de la carne, no es porque sea de sangre, no es cuestión de apellido, no es cuestión de nacionalidad, sino que es cuestión de una actitud de obediencia al Padre Celestial. Eso les dice el Señor Jesús. Así que terminando el capítulo 12, Jesús deja de cierta manera a los judíos y se va de cierta manera hacia los no judíos. En la palabra de Dios y particularmente en el Evangelio de Mateo,
los no judíos reciben un nombre, o recibimos un nombre, porque yo no soy judío, el nombre de gentiles. Así que en toda la humanidad hay judíos y el resto, los no judíos, somos gentiles. El Señor aquí deja de darle un trato especial a los judíos porque Él fue primeramente a los judíos, pero los judíos lo rechazaron una y otra vez. Y terminando el capítulo 12 vemos un rechazo frontal de ellos. Entonces el Señor les dice, ya mi familia no son ustedes, ya no es una cuestión cultural, ya no es una cuestión de nacionalidad, ya no es de carne, ya no es de sangre, ahora es un asunto espiritual. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él hace esto terminando el capítulo 12. Y empieza entonces el 13 diciendo, aquel día. Ese día salió Jesús de la casa. Esa casa representa al pueblo Israel. La Biblia lo llama de una manera, lo llama la casa de Israel. Jesús deja la casa de Israel. Luego, ¿qué hace? Y se sentó junto al mar. En el Evangelio de Mateo, el mar representa el mundo pecaminoso, la gente que está sin Dios, la gente perversa, la gente mala, la gente que no tiene conocimiento de Dios para nada. Eso es el mar. La gente que está sin Dios, la gente que no cree en Dios, ese es el mar. Y dice el verso 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. La barca, ¿dónde estaba la barca? La barca no estaba en la casa, ciertamente. La barca no estaba en la tierra. Tal vez estaría en la playa, pero el Señor se hace allí. Dice que entró él en la barca para enseñar desde allí. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Él se sentó allí para hablarles y dice en el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y empieza mencionando una de las 8 parábolas que da aquí. Se trata de la parábola del sembrador. Les habló por parábolas. El Señor sale de la casa, se va al mar, sube en la barca y les habla a esa multitud por parábolas. ¿Dónde estaba la multitud? Dice el versículo 2 terminando que estaban en la playa. El Señor se sube a la barca para hacer cierta distancia y así la acústica se optimiza, le van a escuchar mejor, le van a ver, van a estar más atentos. Él puede mirarlos a todos porque tiene cierta distancia. El Señor usaba estos espacios para predicar, para hablar la palabra, para que se le escuchara bien, para que todos pudieran atender la palabra. Hay algo muy especial y dice el verso 3 que les habló a esas personas, les habló muchas cosas por parábolas. Ya vamos a ver de qué se trata esto. El Señor mismo dice aquí en este capítulo 13 de qué se trata eso de parábolas. Pero quiero que tengamos claro que hay 3 lugares acá definidos. El primer lugar, la casa, que representa la casa de Israel. El segundo lugar, el mar, que representa a la gente que está sin Dios, la gente en pecado. Y en tercer lugar, la barca. Esa barca está sobre el mar. Quiere decir eso que la barca está sobre el mar, pero no es del mar, no se mezcla con el mar, puede que esté allí junto al mar o sobre el mar, pero no pertenece al mar, es algo que está flotando, es algo que está en la superficie, no se integra al mar. Esa barca, queridos hermanos, queridos amigos que están conectados en esta hora, quiero decirles para que lo puedan también hablar a otras personas, esa barca representa la iglesia. En Mateo capítulo 24 y capítulo 25, son 2 capítulos de la Biblia, 24 y 25, el Señor los usa para decir una profecía muy importante. Una profecía de lo que va a suceder en los últimos 3 años y medio, que es llamado en la Biblia el fin del siglo o el fin del mundo. El fin del mundo no es un instante, no es un día, no es un momento y ya, sino que es un periodo de 3 años y medio. En ese fin del siglo o en ese fin del mundo pasará algo al pueblo de Israel, pasará algo a la iglesia y pasará algo a los que ni son Israel ni son iglesia, es decir, a los gentiles. Por decir algo, va a pasar algo a los de la casa, va a pasar algo a los del mar y va a pasar algo a los de la barca. Son 3 cosas distintas y quiero decirles, lo que muestra Jesús en la profecía que da en Mateo 24 y 25
es terrible para los que no están en la barca. Por eso, esos signos de admiración del título, de una manera urgente, yo te voy a invitar en ese momento desde ya, súbete a la barca. Tú que me estás escuchando, por favor, súbete a la barca. Es urgente que te subas a la barca. Si no te subes a la barca, vienen cosas terribles para ti. El Señor las menciona en Mateo 24 y 25. Son cosas terribles para Israel. Son cosas terribles para el pueblo gentil, para aquellos que no creen en Cristo. ¿Cómo hace una persona para subirse a la barca? Es decir, para entrar a la iglesia. Y cuando yo digo iglesia, por favor, no tengas la noción de un edificio. Tristemente, incluso en el pueblo de Dios, muchos piensan que la iglesia es un local, una sala, un salón, una casa. Es una noción religiosa, pero la Biblia en ninguna parte dice que la iglesia es un lugar, un salón. La iglesia es el grupo de creyentes. La iglesia son todos los redimidos por el Señor Jesús, todos los que tienen a Cristo en su corazón, los que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Esta iglesia tiene que tener un estilo de vida. ¿Dónde encontramos ese estilo de vida? Aquí en Mateo. Aquí en el Evangelio de Mateo, particularmente en los capítulos 5, 6 y 7, muestran cómo es que debe vivir la gente de la iglesia. En la iglesia es que hoy en día se manifiesta el reino de los cielos. ¿Y cómo se manifiesta el reino de los cielos? Mateo 5, 6 y 7 nos dice. Te invito para que en alguna ocasión tú puedas leer, puedas meditar, puedas estudiar en oración esos 3 capítulos. Los hemos charlado varias veces, pero si tú no lo tienes presente, lo puedes consultar en la Biblia, Mateo 5, 6 y 7. Además de esos 3 capítulos que son, digamos, los esenciales de mostrar cómo debe vivir alguien del pueblo de Dios, alguien que está en la barca, alguien que está en la iglesia, muestra cómo debe ser la vida de iglesia. Además de eso, los demás capítulos de Mateo muestran muchas cosas importantes que también tienen que ver con esto. Por ejemplo, los que hemos visto recientemente, Mateo capítulo 21, 22 y 23, nos dan pautas de cómo debe ser nuestra vida. Nuestra vida no puede ser igual a los que están en la casa o igual a los que están en el mar. Nuestra vida tiene que ser propia de los que se suben a la barca. Y ya te voy a mostrar por qué. Ya te he dicho algo, ya te anticipé algo. En Mateo 24 y 25 el Señor muestra unos juicios terribles que van a venir para los que no estén en la barca. Así que debemos tener esa precaución, nos curamos en salud, nos subimos a la barca. Quiero que miremos ahorita, por favor, en Mateo capítulo 13, verso 10 al 18. Inicialmente vamos a leer del 10 al 15. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces mira que ellos le preguntan y el Señor da la respuesta. Verso 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y quiero decirte, ¿a quiénes? Porque dice a vosotros en el verso 11 y el verso 10 ya ha dicho, entonces acercándose los discípulos. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay unos vosotros que son los discípulos que se acercaron a Jesús y hay unos ellos, dice, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? Los que no son discípulos, los que están lejos del Señor. ¿Cómo nos damos cuenta qué distancia o qué tan lejos? Pues el versículo 1 y 2 ya nos muestran esos lugares. Uno son la casa, los que se quedaron en la casa, ellos no vinieron al mar, ellos no vinieron a la playa, no se acercaron a Jesús, esos están lejos, a ellos no les es dado conocer los misterios del reino. Al pueblo de Israel no les es dado conocer los misterios del reino. Ellos saben mucha Biblia, pero no saben los misterios del reino. El Señor se los oculta, les habló en parábolas precisamente para ocultárselos. La parábola no es una figura literaria o no es un estilo de mensaje con muchas figuras para que la gente entienda. No, Señor, todo lo contrario, es para que la gente no entienda. En algunas Biblias o en algunos libros que se utilizan en las iglesias dicen que las parábolas es para que la gente pueda entender más fácil el mensaje de Dios. Y eso es falso. El Señor Jesús mismo está diciendo que les hablan parábolas para que no entiendan. A unos les es dado conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos, a los que están lejos, no les es dado. Están lejos
los de la casa, pero también están lejos los que están en el mar. Dice el verso 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Hay gente que se acercó, pero no suficiente, se quedaron en la playa. Y de pronto tú eres uno de esos que están en la playa. De pronto tú eres uno de esos que dicen, uy, a mí me gustan las cosas de Dios, me gusta la palabra de Dios y me cae bien Jesús. Yo siento que amo a Jesús y por eso te acercas un poquito y escuchas la palabra de Dios. Por ejemplo, en este momento de pronto alguien te invitó o te acostumbraste a escuchar la palabra de Dios. Eso es muy positivo, pero de pronto no te subes a la barca. De pronto te quedas desde la playa y tú dices, no, yo no me subo a la barca porque es que yo tengo muchas cosas todas muy malucas que no le agradan a Dios. Y entonces yo cuando acabe con esas cosas, ahora sí me subo a la barca tranquilo. Pues no lo hagas así, nunca te vas a subir. Mira, yo soy un viejo, hace rato me subí a la barca y todavía tengo cosas que debo cambiar. No cambiamos para subirnos a la barca, sino que cuando nos subimos a la barca es cuando comienza nuestro verdadero cambio, porque solamente estando cerca de Jesús, nuestra vida puede cambiar. Lejos de Él no. Lejos de Él, Él tiene misericordia y Él nos habla la palabra y la podemos oír, pero no la vamos a poder entender. Mira cómo sigue diciendo el Señor acá. Versículo número 12 al 15. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mira tan tremenda esta palabra. Les habla por parábolas para que no entiendan. Solamente van a entender las parábolas los que están cerca. Los discípulos estaban allí y se le acercaron. Ellos no se quedaron en la playa. Hay unas imágenes de Jesús solito en la barca hablándole a la multitud. Pero luego también se ven unas imágenes de Jesús con unas personas que ya vinieron a la barca. Esos son los discípulos. Los discípulos se acercan, se suben a la barca y le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿por qué es que les hablas por parábolas? Y entonces Jesús les explica, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no, a ellos les hablo por parábolas. Y entonces ahí cerquita el Señor les explica claramente las parábolas. ¿A quiénes? A los que son discípulos, a los que creen en Jesús, a los que se han comprometido. ¿Cómo se comprometieron? Subiéndose a la barca. Ese es el compromiso. Pero eso de lejos, no, si me cae bien la prédica, la escucho. Si me están echando vainas, yo me voy. Eso no es conmigo. A mí no me vienen a cambiar la vida. Pues precisamente eso es lo que Dios quiere. Cambiarte la vida. Te la quiere mejorar. Te quiere limpiar de pecados. Te quiere limpiar de enfermedades. Te quiere limpiar de malas actitudes. Te quiere limpiar de resentimientos. Te quiere limpiar de demonios. No quieres tener una vida así tan chévere. El Señor es el único que puede hacerlo, pero tenemos que comprometernos con Él. ¿Y cuál es el compromiso? ¡Ay, dar los diezmos! No, el compromiso es subirnos a la barca, estar cerca de Él, cerca de Jesús. La clave aquí es cerca de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la barca. Entonces no me quedo en la playa, mucho menos en la casa. No me voy a quedar tampoco en el mar. Voy y me subo a la barca y cerca de Jesús Él me va a cambiar porque oigo su palabra y entiendo su palabra y por medio de la palabra Él me va a transformar. Ese es el secreto. Quiero que me acompañes antes de leer los versos 16 al 18. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12. Marcos capítulo 4, verso 10 al 12 dice: Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan,
para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mira, tan tremendo, Señor. Les hablo así para que no entiendan. Ay, ¿cómo así? ¿No quieren que entiendan la palabra? No, no quiero que entiendan. ¿Y por qué? Para que no se salven. Ay, ¿cómo así? No quiero que se salven ni que se sanen. ¿Cómo así? Dios no es amor, pues, y la palabra no es para creer en Él. Sí, la parábola es para creer en Él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no se quede lejos, no se quede como un simpatizante nomás. Ay, a mí me gusta, tan bonito que predica él. Ay, tan bonita esa gente, a mí me cae bien esa gente. Bueno, hay algunos que le caemos mal, pero en general, digamos, es agradable escuchar la palabra de Dios. Es agradable compartir con alguien del pueblo de Dios. Pero no te quedes solamente en una simpatía. Tienes que acercarte al Señor. ¿Cuál es tu compromiso? Acercarte a Él. No tengas miedo, que lo que quiere el Señor es bendecirte. Él no te quiere dañar, Él no te quiere lastimar, Él no te quiere robar, Él no te va a defraudar. Él dio la vida por bendecirte. Él dio la vida para que tú tengas una vida mejor, una vida plena, vida eterna, y para que seas una bendición para tu familia, para tus amigos, para tus conocidos. Es que lo que Dios quiere es bendecirte. ¿Qué tienes que hacer? Subirte a la barca. No te quedes ni en la casa, ni en el mar, ni a la orilla como una persona curiosa. Súbete a la barca. Me llama la atención el versículo 10 de Marcos 4, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12. Así que los 12, ¿quiénes son? Los discípulos. Pero también habían otras personas que estaban cerca. Unas personas que no eran discípulos todavía, pero que se habían sentido atraídos por Jesús y no se quedaron en la playa, sino que ya estaban cerca. Y posiblemente tú eres una de esas personas. Posiblemente tú no te consideras, bueno, yo soy un discípulo de Jesús, porque de pronto no llevas mucho tiempo, no conoces la palabra. Pero qué bendición, no te quedaste lejos. Has escuchado la palabra de Dios y te has acercado más al Señor para poderla entender. Tú eres de esos que se mencionan aquí en el verso 10. No te consideras todavía como un discípulo, pero sí de los que están cerca. ¿Y esos que están cerca en qué se convierten? En discípulos de Jesús. Nos acercamos primero, estamos de pronto lejos, pero el Señor empieza a predicar y nos quedamos en la playa, hasta que entendemos que la bendición realmente está en acercarnos a Jesús. Nos acercamos a Él y podemos entender la palabra. Y una vez entendemos la palabra, ya empezamos a beneficiarnos de todas las bendiciones de Dios. Así que, por eso te insisto, súbete a la barca. Súbete a la barca. Invita a otros a subirse a esa barca. Vamos nuevamente a Mateo, capítulo 13. Y miremos los versos que faltaban. Mateo, capítulo 13, verso 16 al 18. Pero bienaventurados vuestros oídos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mira, a los otros no les he dado a conocer. Los otros para que no entiendan, para que no se salven, para que no se sanen. Pero dice el verso 16 a los que están cerquita, a los discípulos, a los que se suben a la barca. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Imagínate, muchos justos del Antiguo Testamento, muchos profetas querían ver estos misterios, querían conocer estas cosas y no tuvieron la oportunidad. Pero tú y yo, que no teníamos el perfil, que no teníamos las credenciales, por el simple hecho de acercarnos a Jesús, el Señor nos permite conocer su palabra. Somos bienaventurados. Dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces, a todos les habló por parábolas, pero a los que están cerquita le dice, bueno, ahora sí, aquí les voy a explicar de qué se trata la parábola. Esa es la bendición de subirse a la barca. Hay mucha gente que hasta predica la palabra de Dios, pero no se ha acercado a Jesús. Se ha acercado a una doctrina, se ha acercado a una teología, se ha acercado a un libro que es muy interesante de por sí, pero sin el Señor Jesús, este libro no tiene toda la dimensión. Este libro no tiene todo el valor, no tiene todo el interés. Lo que realmente le da vida a este libro, lo que le da vida a la Biblia es la persona de Jesús. Acércate a Jesús, súbete a la barca. Acompáñame ahora, por favor, a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 14 al 19. Dice Marcos capítulo 3, verso 14 al 19.
Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Y sigue mencionando todos los nombres de esos discípulos, de esos apóstoles primeros que llamó, hasta el versículo 19. Tú lo puedes leer. Ahorita por cuestión de tiempo no voy a leerlos todos los nombres. Ahí están uno por uno. Los 12 discípulos que llamó. Los llamó para varias cosas. Dice el verso 14, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cosas muy interesantes. Qué interesante tener autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Súper interesante. Y qué interesante que seamos enviados a predicar. Qué bueno. Pero lo más importante fue lo que él mencionó de primero. Dice el verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Con quién? Con Jesús. Así que la primera tarea, la primera función, lo más importante que tienen que hacer los discípulos es estar con Jesús. Por eso la invitación, súbete a la barca. Aquí no es la prioridad salir a predicar, salir a echar fuera demonios, salir a sanar a los enfermos. Aquí la prioridad es estar cerca de Jesús. De pronto tú un tiempo te subiste a la barca y estuviste cerca de Jesús y te convertiste en un predicador y te has alejado de Jesús. No perdamos la ruta. Tenemos que acercarnos a Jesús para conocer los misterios del reino, para poder disfrutar la bendición plena de Dios. Tenemos que estar cerca de Jesús. ¿Por qué no vamos a subir en la barca? Porque es que en la barca está Jesús. Les he dicho al principio que esa barca es la iglesia. Alguien dirá, pues claro, como es pastor quiere que la gente vaya a la iglesia. Pues sí quiero que la gente vaya a la iglesia. Es que no hay alternativa fuera de iglesia. Es un diseño que Dios hizo. Mira, Mateo nos muestra los misterios del reino, los diseños de Dios. Y es un diseño de Dios bendecir a la gente en un grupo, en una comunidad. Es un organismo, se llama iglesia. Es algo que está en construcción y por el cual fluye la vida de Dios. Es donde se manifiesta el reino de Dios en este momento. Es en iglesia. Fuera de la iglesia hay muchas bendiciones, pero no las mismas bendiciones poderosas que hay al interior de la iglesia. Mira, con serenidad tú lo puedes ver. Hay bendición en oír la palabra de Dios, pero no te quedes en la playa, no te quedes lejos. Súbete a la barca y disfruta plenamente las bendiciones de Dios. Quiero que me acompañes ahorita a Juan capítulo 5, versos 39 y 40. Juan capítulo 5, versos 39 y 40 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estas palabras se las dice el Señor Jesús como reproche a los judíos. Y así como los judíos, hay muchas personas que aman escuchar la palabra de Dios, aman estudiar la palabra de Dios y hasta predicarla. Eso está muy bien, pero ¿qué es lo malo? Lo que dice el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es necesario estudiar la palabra de Dios, pero no podemos estudiar la palabra de Dios sin acercarnos a Jesús. Tenemos que estar cerca de Jesús para poder entender la palabra de Dios. Súbete a la barca, ahí es donde está Jesús. Tienes que ser parte de una iglesia. En una iglesia el Señor te va a dar revelación. En una iglesia el Señor te va a dar el cuidado que necesitas. En una iglesia te vas a rodear con personas que no somos perfectos para nada. De pronto, desafortunadamente, en nuestra imperfección te vamos a dar mal ejemplo muchas veces. Y eso de pronto te va a traer desánimo. A mí me ha desanimado el mal ejemplo que me han dado algunas personas. Y tristemente yo le he dado mal ejemplo a otras personas y las he desanimado. ¡Qué vergüenza! Yo no lo digo con orgullo, pero esa es la realidad, así somos. Pero el Señor tiene misericordia y un cuidado con todos. Pero si estamos cerca de Él, podemos disfrutar a plenitud. Lejos de Él, algunas cositas por allí nos van a caer de bendición. Súbete a la barca, por favor. Acompáñame para terminar a Mateo capítulo 16. Solamente lo voy a mencionar, pero tú lo puedes mirar despacio. Vimos la revelación acerca de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la primera revelación que hay en Mateo 16. Luego vimos la revelación de la iglesia y la necesidad de que la iglesia sea edificada. Y la tercera revelación es la revelación del reino.
un reino que se manifiesta ahorita, el reino de Dios, el gobierno de Dios que se manifiesta ahorita en la iglesia y que se va a manifestar en la próxima dispensación, en el milenio, se va a manifestar en todas las áreas, no solamente en iglesia, sino en todo el mundo. Esas tres revelaciones son esenciales. ¿Y qué tiene que ver eso con subirse a la barca? Pues todo. Cuando tú sabes que Jesús es el Cristo, es decir, el que murió por nuestros pecados, pero que también resucitó, y el que fue enviado por el Padre Celestial para bendecirnos, para sanarnos, para salvarnos. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, es muy importante. También tienes que creer que es el Hijo del Dios viviente. Él está en nosotros y nos da vida. Cuando tú crees eso, tienes la primera gran revelación que necesitas. Pero luego sigue la revelación de la iglesia. Por eso mi invitación de esta noche, súbete a la barca. La segunda gran revelación que el Señor da aquí es la iglesia, la importancia de la iglesia, porque solamente en la iglesia nosotros recibimos la edificación que necesitamos, la transformación que se requiere, solamente en la iglesia, fuera de la iglesia no. Mira lo claro que dice el Señor Jesús a los discípulos, a los demás no, solamente ustedes, a los que se subieron a la barca, a los que están cerca, a los que están en iglesia, a los que son discípulos. No te pierdas esta bendición. Y la tercera revelación acerca del reino, que está ahí en Mateo 16, nos muestra que debemos vivir de cierta manera y nos da los elementos como debemos vivir nosotros para agradar a Dios y para poder recibir una recompensa muy especial en la próxima dispensación. Queridos amigos, definitivamente insisto en esta invitación. Súbete a la barca. Si tú eres una de esas personas que le gusta la palabra de Dios, le gustan las cosas de Dios, le gusta la Biblia, le gusta adorar a Dios, pones canciones y tienes simpatía por Dios y por su pueblo y por las cosas de Dios, pues estás en la playa todavía, no te quedes allí, súbete a la barca en esta noche y el Señor te va a dar plena bendición. Y no solamente a ti, sino a toda tu casa. Vamos a orar. Yo te invito a que si tú tienes ese deseo de subirte a la barca, repitas esta oración conmigo. Dile al Señor así: Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque me has llamado de distintas maneras y esta noche lo vuelves a hacer. No me quiero quedar en la playa, no quiero ser un simpatizante, no quiero ser solamente un amigo, no quiero ser un admirador, me quiero subir a la barca. Yo quiero estar en la iglesia. Yo quiero ser parte de ese grupo, parte de tus discípulos. Yo quiero conocer bien tu palabra, la quiero entender. Quiero que tú me reveles tu palabra. Quiero que tú me cambies, que tú me transformes de acuerdo a tu voluntad. Por eso, en esta noche, yo te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Ya no me voy a resistir más. Te entrego mi vida. Yo declaro que te pertenezco, Señor. Declaro que Jesús es mi Señor. Y de hoy en adelante le seguiré. Creo en Jesús como el Hijo de Dios, como el que murió por perdonar mis pecados y que al tercer día resucitó de los muertos. En eso creo firmemente y me comprometo a acercarme a Él, a acercarme a Jesús. Desde hoy y para siempre lo haré. Gracias, Señor, porque confío en que tú me darás la fuerza para hacerlo. Tengo muchas debilidades, pero me acerco a ti. Y con decisión me subo a esta barca. Me subo a esta barca en esta noche. Gracias, Señor. Amén. Te felicito por subirte a la barca. Es una bendición. Y de aquí en adelante vas a conocer mucho mejor todos esos misterios que el Señor revela solamente a sus discípulos y a los que se acercan a Él. Te felicito. Ahora puedes decirle a otras personas: súbete a la barca. Que Dios les bendiga.